Amigos, es un gusto dar la bienvenida a este segmento al doctor Adrian Graham. El doctor Graham es el director médico del área clínica del Hospital Panamericano San Juan, Ponce. Doctor Graham, ¿cómo está? Muy bien, gracias por la invitación. Muy contento de poder compartir con ustedes nuevamente. Para nosotros es un gusto tenerlo, como usted dice, nuevamente acá en el programa. Así es. Doctor, cuando vemos las estadísticas, la verdad es que la tendencia es que vamos teniendo una población de mayor edad. Una población enferma y geriátrica. Sí, exacto. Digo que no tiene que ser una cosa equivalente con la otra. Sí. Podemos llegar a una edad mayor estando saludable. Sin embargo, como usted muy bien dice, uno de los problemas asociados con el envejecimiento son los problemas cognitivos, específicamente lo que oímos con más frecuencia, que es el Alzheimer. Y siempre o con mucha frecuencia estamos centrados en el problema del Alzheimer, pero no siempre miramos lo que está pasando alrededor. Y generalmente una persona con Alzheimer que se queda en su casa tiene un cuidador. Y justamente de ese tema, doctor, quisiera que habláramos hoy. Sí, y ese cuidador, y qué bueno que se trae este tema, ese cuidador también existe ese síndrome que le llamamos el síndrome del cuidador. ¿Y por qué este síndrome del cuidador? Porque es el síndrome que se caracteriza por el agotamiento tanto físico como psíquico. Es una persona que se enfrenta y ocupa un rol en muchas ocasiones inesperado, ante una situación no solo el Alzheimer, sino pacientes encamados por diferentes razones, etiologías, accidentes cerebrovasculares, accidentes de auto, cualquier tipo de accidente que le impida a esa persona una autodependencia y que sí necesite de ese cuidador. ¿Qué sucede con este cuidador? Que el cuidador pierde de perspectiva lo que es no descuidarse a sí mismo y sí entregarse al enfermo y a esa enfermedad sin reserva. Correcto. Buen comentario el que hace. Yo me refería específicamente a personas mayores, pero a veces por circunstancias de vida alguien, incluso joven, puede quedar incapacitado, quedar postrado, como dicen, en una cama, y esto amerita que haya algún familiar, que generalmente es lo que ocurre, como cuidador. Ahora, hemos oído este término de burnout o quemazón, que se asocia mucho a este tipo de situaciones. ¿Cuáles serían los síntomas o las manifestaciones de alguien que de pronto está en este proceso de agotamiento? Quería señalar que también tenemos estos padres que traen niños, que los niños desde el nacimiento son niños que ameritan este tipo de cuidado, que es un cuidado 24 horas, los 7 días a la semana, que están encamados, que están conectados a máquinas para ventilación mecánica, y que también estos padres, dentro de su rol como padres, entran a ser cuidadores en todo el sentido. Correcto. De igual forma, a lo que me preguntas, definitivamente este cuidador entra si no puede identificar y si no puede separar lo que es su rol como cuidador, como ser humano y como persona que también necesita tiempo, necesita atender sus necesidades, necesita descansar, necesita alimentarse, pues definitivamente entra en una depresión, entra en una ansiedad, entra el consumo tanto del tabaco como el alcohol. ¿Por qué? Porque es la manera de escape. ¿Por qué? Porque no tiene ocio, porque no tiene ninguna ayuda adicional para poder tomar un tiempo o un time out en decir, necesito un espacio, necesito tiempo para mí, porque está 24 horas, porque está todo el tiempo atendiendo a ese paciente que pues definitivamente se reconoce y sabemos que sí necesita esa atención, pero ese cuidador también lo necesita. Claro. Ahí es cuando en muchas ocasiones no están los recursos, no está el familiar, no hay familia, no hay recurso gubernamental. ¿Y qué sucede? Que el cuidador en muchas ocasiones pasa a ser paciente. Con mucha frecuencia el que cuida se descuida. Exactamente, y que el que cuida necesita cuidado también. Claro. Eso que usted dice es importante, el factor económico también tenemos que considerar, porque algunas de estas personas tienen que dejar de trabajar para poder ocuparse de su familiar enfermo, y eso produce un impacto a nivel de su vida laboral, económico y serio. Sí, además del consumo que ya lo habíamos explicado, ese es lo medular del asunto, que si a ese cuidador se afecta mucho su área laboral. Claro, que son incluso áreas de crecimiento y desarrollo personal que terminan produciendo cierta frustración, y estamos hablando que en algunos casos pueden ser años en una posición de cuidador.
Sí, lo que sucede es eso, que cuando entran a cuidador no tienen un tiempo definido. Correcto. Ni un tiempo identificado. Y es cuando entonces llegan todas estas consecuencias a raíz de que no sabemos cuáles son las expectativas, o que en ocasiones también nos hacemos de falsas expectativas porque entendemos que el problema se va a resolver en varios meses, en varias semanas, en un tiempo determinado, pero en muchas ocasiones ese tiempo no está determinado y es inconcluso. Ahora, muchas veces se asocia con síntomas de depresión, ¿verdad? Estas manifestaciones que a veces la persona, el cuidador puede tener. Por supuesto que va de la mano. Empieza la agitación, la ansiedad. El no descanso y no la buena alimentación te va a llevar a sentirte deprimido, a sentirte en desesperanza, a sentirte sin apoyo, y pues por supuesto caes en una depresión que no notas, que no te vas a dar cuenta de ella. Exacto. Porque la haces parte de lo que es la dinámica de ese cuidador dedicado a esa persona sin pensar en sí. Ahora, doctor Graham, yo creo que algunas personas que nos están viendo en este momento podrían identificarse con esta conversación. Quizás son cuidadores. ¿Qué podemos recomendarles? Este cuidador, número uno y lo más básico, debe educarse. Educarse cuál es la condición de ese paciente. Cuánto tiempo, o por lo menos leer sobre la condición, sobre el diagnóstico, sobre el tratamiento. Conocer el medicamento o los medicamentos, conocer el tratamiento que va a llevar. Y por supuesto, esa comunicación directa con ese médico que atiende esa condición, para así relacionarse y poderse preparar y enfrentar una realidad que tal vez pueda tener algún tipo de apoyo, como que no la puede tener, y que sí le va a tocar a él enfrentarla solo con el enfermo. Tiene que educarse, tiene que saber cómo hacerlo, cuándo es ese medicamento correcto, qué medicamentos no deben ser correctos, y cuándo actuar en un momento de emergencia, un caso de emergencia. Usted ha hablado de apoyo, yo creo que esto también es clave, doctor. En una persona que sea un cuidador, quizás principal de alguien, tiene que crear una red de apoyo. Sí. Porque, cuando hablo de red de apoyo, es una cosa tan sencilla como decir, mira, tú te quedas media hora, 1 hora, 2 horas, yo tengo que ir simplemente, aunque sea un cine, aunque sea un parque. Así es. Y esto es importante, aunque suena como un poco ligero, pero las personas que nos están viendo en este momento y están pasando por una situación como esta, saben que a veces un par de horas es bien valorado. Muy importante. Así importante, que hay que crear... es como recargar las baterías y entonces seguir dando lo mejor de sí, porque sabemos que lo está haciendo con la mejor intención, con el amor del mundo para atender esas necesidades. Se nos fue el tiempo, doctor. Como siempre, muy interesante su participación y los temas que nos trae. Esperemos tenerlo pronto en el programa nuevo. Gracias. Doctor Adrián Graham, director médico del área clínica del Hospital Panamericano Ponce San Juan. Muchísimas gracias, como siempre, por haber estado con nosotros. Amigos, mucho más de Tu Salud Informa. No se vayan.